En One Piece hay elementos que se repiten sin cesar, al punto de que de manera obligatoria nos invita a notar que no son puestos al azar. Nada de hecho lo es. Por eso hoy vamos a hablar de todo el misticismo detrás del sol y la luna en el mundo de One Piece, dando un repaso a las tribus, a las mitologías y a cosas tremendamente importantes para entender todo el misterio detrás de un personaje que recientemente fue presentado. Im, el dios del mundo, se podría decir. ¿Qué onda, Nakamas? Les habla el Cazador de Piratas con una segunda parte de esta serie de vídeos dedicadas a los misterios de One Piece. La primera estuvo dedicada a Joy Boy, la dejaré en la descripción y el enlace que tienen en pantalla. Así como dejo ese video en la descripción, también quiero que miren estos dos videos que están apareciendo sus miniaturas en pantalla. El primero sobre la D, sobre el significado de la letra D y todo este clan. Y el segundo sobre en qué Oda se basó para crear a Im. Son dos videos que siento que se complementan bastante bien con todo el tema que voy a tratar el día de hoy. Véanlo después de ver este y creo que no se van a arrepentir. Realmente son dos videos geniales. Seal Crocodile y Beansmoke Sanji me dieron muchos ánimos para subir esta teoría. Beansmoke Sanji me ayudó con las traducciones y todo eso, así que sin dar más vueltas, comencemos. El sol en un sinnúmero de mitologías está presente como uno de los dioses más importantes, y no es de extrañar por su importante papel en la supervivencia de las tribus antiguas. En One Piece lo podemos ver reflejado en los Gyojin como una marca de aquellos que escaparon del yugo de los Tenryubitos, así como un símbolo de sus aliados que, de manera indiscutible, aceptaron los sentimientos de sus hermanos. Lo vemos también en parte de todo el pueblo de esta isla que espera ansioso el día de poder ver el auténtico sol, y no uno proyectado por las raíces de un árbol. Mismo sentimiento que experimentan los Mink con el tema del amanecer del mundo, y pese a que esta tripulación está más relacionada con la noche, por lo de los piratas Nos, y la luna, por el estado Sulon, esperan lo mismo que los Gyojin. Ambas tripulaciones son importantes, y la razón por la que deciden escoger estos nombres es interesante. En el caso de los Mink, Pedro dice a Perospero que la tripulación se llama Nos, pues se refiere a que no existe una noche interminable, lo que significa que Nos es solo la oscuridad que indica que siempre va a haber un amanecer. Nos, como pueden imaginar, significa noche. Mientras que los Gyojin deciden cubrir la pezuña del dragón, tatuaje que ponen los Tenryubitos para dejar en claro que son de su propiedad y que son menos que humanos, es una clara oposición a estos. Gracias a esto podemos entender que esa dualidad entre sol y luna aplica a los aliados de los D, pues no solo aplica a los Ming y los Gyojin, sino que se ve reflejado también en los Sheadianos, los Virkans y los Skypianos. Al provenir de la luna, su relación es bastante clara. Mientras que todos los clanes de Wano están relacionados a la luna, desde los Kozuki, Shinmatsuki, Amatsuki, Uzuki y así como estos, Kurotsumi está basado totalmente en el sol y no en la luna. Si este clan sobrevivió tanto tiempo es porque su participación debió de ser determinante durante el siglo vacío, pese a que actualmente son los antagonistas de Wano. Al igual que ha pasado con los D, según podemos ver, los cuales no todos tienen el mismo sentimiento y siempre existen ovejas negras, nunca mejor dicho. Asimismo puede haber pasado con este clan, que se haya pervertido en algún punto de la historia, pero que desde siempre han apoyado a lo que vemos hoy, a los aliados de los D. Esta dualidad entre sol y luna es demasiado importante, pero ¿dónde quedan los D? Si tomamos en consideración que la gran mayoría guarda relación con la luna y no con el sol, y quienes lo hacen de forma directa como los Gyojin o los Mink están esperando ver el verdadero sol, entonces podemos apostar que los D están relacionados al sol. Independientemente de si son buenos o malos sus acciones, son los que siempre destacan, y esa es la cualidad más conocida de ellos. Y es que sí, son como el sol, con personalidades brillantes y atractivas, y ganan muchos seguidores a su causa. Junto a eso, son los enemigos naturales de los dioses. ¿Con qué símbolo cubren los Gyojin la marca del dragón? Eso, con un sol. Pero lo más importante para entender esto es que la luz con la que brilla la luna no es propia, sino es dada por el sol.
Esta nada más es un reflejo de la propia luz que el sol irradia. Entonces esto se puede entender como que los Di han sido la inspiración de todas estas tribus y que por falta de ese alguien es que están encerradas. Todas estas tripulaciones mencionadas en cierta manera se han movilizado por la voluntad de los Di. Eso está más que claro, tanto en el pasado como en el presente. Y es que este clan sea tratado como el oponente directo de los dioses es porque efectivamente estuvieron a la cabeza de la Gran Guerra. Esto lo podemos ver en un Luffy, quien ha rescatado a tribus en el pasado, haciendo que cooperen con sus objetivos. Si tienen alguna duda de esto, ya verán que toma más fuerza con lo siguiente. Solamente tenemos 3 datos 100% confirmados que nos brinda información al respecto de los dragones celestiales. Lo primero es, se han autoproclamado como dioses. Lo segundo, los Di son los enemigos naturales de esto. Y tercero, la palabra Tenryubito nos dice bastante al traducirse como dragones celestiales. Hay que entender que la figura del dragón toma diferentes connotaciones dependiendo de la tribu a la que se le pregunte. El dragón oriental suele ser visto como benévolo, mientras que el occidental es malévolo. Estas son concepciones que se tienen, pero ya sabemos que Oda va más allá con este tema. En One Piece tenemos dragones como Momo y Kaido que representan cosas diferentes, siendo ambos orientales. Estos dos también están relacionados con el significado emblemático al ser relacionados con el poder de los gobernantes y o emperadores de pueblos y aldeas, al ser orientales como digo. Esto resume el estado de Wano, con Kaido como respaldo de Orochi y dios de Wano en cierta medida, mientras que Momo heredero del trono y futuro shogun. Mientras que los Tenryubitos y Dragon, padre de Luffy, tienen otra representación y deberían estar basados en las versiones occidentales del término. Esto toma más fuerza por lo que representa cada uno, y es que el gobierno mundial está relacionado con el orden mundial, y el ejército revolucionario se opone a esto. Los dragones occidentales están relacionados al nacimiento y la muerte de un orden universal. Cae como anillo al dedo. Lo más importante es que los dragones occidentales siempre están relacionados a la lucha, y sus principales enemigos eran héroes o dioses. Esta siempre es una lucha entre bien y mal, héroe versus villano, como un choque obligatorio para que el orden mundial cambie. Siendo Dragon un Di y un dragón al mismo tiempo, aparte de declarar la guerra a los Tenryubitos que son nombrados como los dioses, estaríamos de acuerdo que está totalmente relacionado con este tema. Y ni hablar de los dragones celestiales, quienes son guardianes del orden mundial actual, y a quienes se tendrá que derrotar para que esto cambie. Creo que para este punto ya es bastante claro lo del orden mundial, por eso cambiemos la figura de dragones celestiales y centrémonos únicamente en Im. Como dios de dioses o rey de reyes, cumple con el factor que sus hermanos no pueden, y es el de ser aquel guardián protector del orden mundial, así como los dragones en los cuentos de hadas son protectores de algo que el héroe quiere. Si el sol y la luna son tan importantes para los Di y aliados, ¿qué podría representar Im? En la mitología, independientemente de cuál, que existiera un eclipse era visto como algo aparte, es decir, no se tenía la tecnología para determinar la causa como si sabemos hoy en día. Por eso, se le trataba como un caso aparte del sol y la luna, un suceso entre los dioses de estos astros, y se intentaba buscar una explicación más allá. Desde el presagio del mal hasta el nacimiento de un nuevo sol, son muchas las culturas que intentaron explicar este fenómeno. Con lo que expliqué al inicio del sol y la luna, es raro que esperemos que estas tribus, las cuales están relacionadas a la luna, quieran cambiarlo todo por el sol, pues sí, están basadas únicamente en la luna, y no todos sus factores combinan con el sol, por lo que debería de ser un punto de vista metafórico el que esperen al sol. Esperar al amanecer o ver el sol detalla mucho de sus objetivos y su significado. Al final todo esto significa cambio, es decir, enfrentar al dragón y ganar matando el orden mundial del mundo y haciendo que otro
diferente nazca. A ver, que no quiero que se pierdan. La figura de Im perfectamente puede ser concebida a través de un evento como un eclipse, porque no solo genera oscuridad en el mundo, el estado que quieren cambiar las tribus, sino que diferentes tribus han explicado esto de diferentes maneras y casualmente combina con todo lo que sabemos de Im. En la cultura china, por ejemplo, se pensaba que el sol era devorado por un dragón cuando ocurrió un eclipse. Si los Di representan el sol e Im, el dragón entre dragones, pues todo cuadra. Para los egipcios, sin embargo, un eclipse significaba la muerte del sol y que cuando este pasaba tenían un nuevo sol, reencarnación del anterior. Justamente lo que pasa con la voluntad en el mundo de One Piece. Algo que se reinicia tras la muerte de alguien, algo que se pasa, una llama que sigue encendida a lo largo del tiempo. Muy posiblemente han existido otros que han desafiado a Im y este los ha devorado como dragón que es, haciendo que su historia sea olvidada y por ende repitiendo el ciclo de la voluntad una y otra vez. Los egipcios tenían varias posturas sobre esto, lo explicaré más adelante. Ahora quiero que veamos al capítulo 908, cuando vemos la aparición de Im en el trono. El Gorosei dice lo siguiente: respecto a esa luz que espera ser apagada de la historia, ¿ha tomado la decisión de quién será? Si es así, díganos el nombre de esa persona. Fin de la cita. Siendo que Im destruye los carteles de Luffy y Tish, dos Di que según este vídeo serían representados por el sol, entonces que se refieran a esta persona como luz que debe ser borrada, erradicada de la historia, cobra más sentido, gracias a todo ese simbolismo que hemos visto, ya que los dragones se comerían al dios sol, lo que significa que se lo van a llevar a la chingada. Más importante, en este capítulo, Im toma en sus manos la foto de Vivi. A los dragones se le ofrecían doncellas en sacrificio, y siendo el dragón cobra sentido su interés en el personaje. Ya lo dije en un video, él la quiere como esposa. En mitos antiguos se veía a un héroe enfrentando a un dragón que habitaba en un castillo con el objetivo de rescatar a una doncella. Muy posiblemente es lo que Oda nos está preparando con Vivi, siendo la doncella encerrada en el castillo de los Terribitos llamado Pangea, y un Luffy derrotando a Im, o sea, el dios sol derrotando a un dragón, como un héroe derrotando a un dragón, salvando a la doncella de las garras de este maldito. Hasta este punto me he dedicado a sustentar las bases de una teoría bastante importante, y realmente me daría por satisfecho con el análisis de todos los puntos anteriores. Pero vamos con una teoría relacionada a Im. La palabra dragón proviene de serpiente, o mejor dicho, se empleaba como una especie de sinónimo del mismo. De hecho, la concepción que se tenía al respecto de los dragones no era la figura que conocemos hoy en día con alas y que escupía fuego, sino de una serpiente en el más clásico de los sentidos. De hecho, ambas palabras provienen de la familia del verbo en griego que ven en pantalla y que significa mirar fijamente. ¿Cómo presenta Oda a Im? Exacto, con una mirada penetrante. La serpiente está altamente ligada al ciclo de la vida y la muerte, así como también a la resurrección y como no a la vida eterna, por el cambio de piel que éstas pueden hacer. Esto combina con la creencia popular de que Im ha sido dotado de la juventud eterna con la Ope Ope no Mi, cosa que yo también creo. Siendo que la figura del dragón está altamente representada en One Piece con Dragon, Kaido, Momo, el reino Ryugu y hasta los dragones que creó Vegapunk, siento que Oda se basará más en el uso clásico de la serpiente y no del dragón. Por eso siento que Im sí será un luchador, pero su fruta no tendrá que ver con la figura clásica de Dios ni nada por el estilo. De tener una fruta tan poderosa, no hubiese necesitado de otros reinos para hacerse con el trono. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Al final utiliza a los demás para ponerse por encima de estos. Por todo lo dicho hasta este punto, es que creo que Im tendría que tener una fruta mitológica de alguna serpiente. Y no lo digo por decir, hay demasiados puntos a tomar en cuenta, la teoría no va ni por la mitad, creo yo.
En One Piece y principalmente las tribus ancestrales están basadas en mitologías particulares o una suma de muchas cosas tomando de diferentes mitos. El punto es que Im posiblemente esté relacionado con 3 mitologías diferentes. La nórdica con el tema de los gigantes y el árbol de la vida, la judeocristiana con la representación de Dios y la egipcia con la cual curiosamente también representa a los Nefertari y Arabasta. En cada una de estas tribus existen dragones, o mejor dicho serpientes, que desafían a los dioses. Pero no solo eso, sino que están ligadas a la creación, el nacimiento y la muerte del orden mundial, así como también representan el nacimiento del mal y el pecado, entre otras concepciones. Miremos de cerca. Apophis es la gran serpiente de la mitología egipcia, una criatura que acosaba al dios Ra, dios que representa al sol en esta cultura. Verán, Ra viajaba por el cielo durante las primeras 12 horas del día en su barca solar. Luego se sumergía hacia el inframundo durante las 12 horas de la noche. De esta manera los egipcios explicaban el ciclo de la noche y el día. En este periodo era atacado por Apophis o Apet, como también se le conocía a la serpiente. Pese a que esta criatura representaba el mal, era aceptada por los egipcios, porque sin ella no se daría el ciclo solar y el sol era totalmente necesario para la vida de los egipcios. Una guerra sin fin en el que ninguna de las partes podía ganar, pues al final se verían perjudicados ellos. Esto muy posiblemente deje mucho en qué pensar sobre la postura tomada por el patriarca de los Nefertari, ese que se negó a ser un dragón celestial. Como por ejemplo, este pudo ver la guerra y el coronamiento de Im como un mal necesario para asegurar la paz futura, pero que ni loco iba a dejar su clan y su tribu y su gente para ir a volverse un dragón celestial y noble mundial. Algo también muy interesante sobre los egipcios es que cuando había un eclipse, estos pensaban o se lo achacaban a Apophis, como que esta serpiente gigante se había comido toda la barca solar. Siendo que Oda desde hace bastante tiempo ha tratado el tema de la voluntad heredada, podríamos estar ante una prueba final de que la pelea entre los Di y los dragones celestiales se ha llevado sin éxito desde hace bastante tiempo, y que la vez que caiga Im se terminará el ciclo, pues al final es ese Apophis que si muere, todo se va a la ñonga. Si queremos ver el paralelismo de Luffy con Ra y Apophis con Im, es válido tomar en cuenta el barco en el que viaja Luffy, que es el 2000 Sunny, que se traduce como los 1000 soles. Pues sí, una barca solar en todo el sentido de la palabra. Muy interesante este tema, pues al final podría ser cierto que Oda se está basando en esto para crear este paralelismo. También hay que entender que 2000 Sunny se puede traducir como los 1000 días soleados, pero esto sería como pervertir un poquito todo este tema de la traducción, no hacerla totalmente. Pero si nos fijamos, esta traducción es interesante porque al final estaría como encajando todo el tiempo que ha pasado sin haber ese sol, sin existir ese sol. Al final recordemos que esta guerra se está dando desde el siglo vacío y antes, por lo que es muy interesante todo este tema. Muy posiblemente sea un spoiler de que sí, que esta va a ser la vez que va a acabar todo, claro, porque es la historia de Luffy, si no sería raro. Las serpientes tienen alta connotación para esta religión. La mención más importante sucede en Apocalipsis, que mencionan a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua. Pese a que para el Gorosei, Im puede tener factores divinos, puede perfectamente estar basado en Satanás, y no tanto en Dios en sí como espera la comunidad. Recuerden lo que provocó la intervención de este, que los humanos comiesen la fruta del árbol prohibido, ganando con esto el pecado original y siendo expulsados del Edén. Esto lo hizo transformado en una serpiente. Al final este mito o una de sus versiones puede ser la inspiración para moldear al personaje y todo el tema que ya conocemos sobre las Akuma no Mi.
Hay diferentes versiones de este mismo hecho, por lo que también podrían ser válidas. Pero sigamos con esa figura de Satanás. Se dice que Lucifer era un ángel tan bonito que se creó su propio trono, y ojo con esto, y desafió a Dios con el ejército que se había ganado con sus mentiras, y que el ángel Miguel fue quien, en cierta manera, luchó con este. Para esta lucha, Lucifer se transformó en un gran dragón, pero que ni así funcionó, pues al final Miguel tenía de lado a Dios, y terminó siendo expulsado del cielo. Quizás esto también es importante porque menciona puntos que podemos relacionar directamente con One Piece. Está el tema del trono, está el tema de la expulsión. Muy posiblemente este sea el origen de Im, porque nos estamos apresurando a decir, ok, es que sabemos que es aquel que está en la cima del mundo, pero quizás es más importante entender cómo llegó a esta cima del mundo. Quizás el propio Im es un dios oculto que fue rechazado, expulsado por sus pensamientos maquiavélicos de este clan, y al final terminó haciendo un arrebato contra estos. No sería tan loco pensar en esto, que él, conociendo el propio potencial de su clan porque es parte de él, sea quien espere o evite que ese ser nazca. A ver, quizás la fruta de Satanás, así como la fruta del control absoluto de la creación, o de plano la fruta del dios, serán demasiado poderosas y raras para el futuro de One Piece, y muy posiblemente Oda no las incluya. Por esto es necesario ver estos datos como referencias importantes, más que decir o salir a decir que va a tener la fruta de Satanás. Es que realmente es muy difícil de pensar eso. Pero bueno, en la Biblia se mencionan un montón de criaturas que guardan relación con los dragones y serpientes, pero quizás la más emblemática, dado el punto actual, es el Leviatán, una poderosa criatura acuática creada por Dios. Sobre el Leviatán se dice, y cito, nadie hay tan osado que lo despierte. De su grandeza tienen temor los fuertes. No hay sobre la tierra a quien se le parezca, animal hecho falto de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Fin de la cita. Esta última parte tengo que destacarla. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Soberbia? ¿Tenryubitos? ¡Coño! Oda no elegiría tanto esta criatura por su importancia en la Biblia, no tanto por eso, porque no destaca tanto en esto, pero sí por su transformación a lo largo de la historia, pues esta criatura fue inspiración para Thomas Hobbes, un filósofo escritor del libro llamado Leviatán. En este utiliza esta famosa criatura para representar el único medio por el cual los hombres se unirían en armonía y dejarían de lado su anarquía, ya que solo rendirían culto a un ser superior a ellos. Este ser superior, y ojo con esto, sería el Estado, representado por el Leviatán, una criatura imposible de destruir. Es interesante porque Im se puso a la cabeza de un estado de poder absoluto que procura traer paz y equilibrio al mundo de los hombres, siendo todo un Leviatán en el sentido de la palabra. Esta podría ser una muy factible fruta para darle a este personaje por todo lo que representa. Es que al final muy posiblemente llegó al trono siendo todo un maldito, y al final se puso por encima de 20 reyes, 19 al final. Es que tienes que ser un muy buen orador para lograr eso. Solamente piénselo, siendo que los reyes son la representación de arrogancia en todo el sentido. Que este sea capaz de decir, no, pues ustedes se quedan a comer yuca allí, yo me voy a ir a coronarme como el máximo rey. Es bastante interesante saber qué hay detrás de eso. Con un nombre impronunciable para mi persona, la serpiente de Midgard o la serpiente del mundo es también una alta posibilidad. Su atributo más importante es que es una serpiente gigante capaz de dar la vuelta al mundo y morder su propia cola. Esto me recordó full al Red Line de One Piece, como una masa de tierra que da la vuelta al mundo, y qué curioso que los dragones celestiales habiten en esta parte del mundo. Esta serpiente espera al Ragnarok, que se traduce como el destino de los dioses, y es la batalla del fin del mundo, o sea, el apocalipsis para la mitología nórdica.
elementos que se presentan en One Piece también, con esa guerra que cambiará el mundo de manera definitiva tras ser encontrado el One Piece. Una de estas 3 serpientes puede ser perfectamente la que represente Im. Eso en lo que Oda se basó para crear a este personaje, y por ende una fruta perfecta para este. Pues al final estos dragones celestiales sí tienen una relación bastante fuerte con las serpientes. Si lo dudan, hay que destacar un grupo que estuvo en contacto con esto, y son las hermanas Boa, desde Hancock, Sandersonia y Marigold. Las 3 estuvieron en contacto con los Tenryubitos. Al final recordemos que las 3 fueron esclavas y que tienen en sus cuerpos la marca que lo prueba. Entre las torturas que le hicieron a las mismas está el hecho de darles frutas contra su voluntad. 2 frutas de serpientes normales, nada de mitológicas o prehistóricas, y una relacionada a la Gorgona, criatura mitológica que por su belleza fue transformada en un ser horrendo. Si bien no es importante o relevante destacar que sí, que Medusa era eso, un ser muy bello antes de caer en la maldición por Poseidón y todo el pedo que pasó, solamente es googlearlo para darse cuenta de esta historia. Sí que es importante entender que estas serpientes muy posiblemente estén dándonos un spoiler de lo que se avecina. A ver, es que se hace súper raro que las únicas habilidades de las que sabemos que los dragones celestiales pudieron obtener estén relacionadas a serpientes, como si fuera un spoiler de lo que se viene. Pues al final se hace demasiado énfasis en que fueron dadas por estos dragones, y no algo al azar, algo que encontraron, algo que intentaron conseguir por su propio pie como se piensa. Al final en el anime y en el manga explican esto de manera diferente. En el manga dejan en claro que fueron los Tenryubitos que le dieron estas frutas, mientras en el anime lo dicen como que, ah no, la encontramos mientras venía, y fue, no, cabrones, no. Esto es un dato bastante importante, y es que pese a todo, fueron ellos los que la dan, y ese es el énfasis más importante, pese a que las hermanas Boa crearon todo un mundo a partir de eso. Yo lo digo, hay demasiadas cosas que podrían estar relacionadas a este tema, y realmente me ha fascinado un montón ver detrás de todas estas mitologías y darme cuenta de que Oda muy posiblemente esté leyendo de más para crear a un personaje tan importante y relevante de cara al futuro de One Piece. Quiero que vean esos videos de mis amigos Vince Smoke Sanji y Sir Crocodile y Vince Smoke Sanji, como quieran verlo, porque al final son muy importantes para obtener un vistazo más. Como dije, hicieron vídeos que no solo son interesantes, sino que brindan información bastante contundente, que podrían combinarlo con este video, podrían sacar información de este video y entender de una mejor manera eso que ellos hicieron. Y al final todo esto se trata de la forma en la que cada uno ve las cosas. Realmente estoy como muy contento con ambos videos que ellos hicieron, y con este, claro está, como que siento como que es lo más cercano que hemos estado a este tema, y me gusta que sean ellos, que son de esta comunidad y son bastante cool en este sentido. Quiero que lo vean y que me dejen su opinión tanto de este video como de la serie. ¿Les gustaría ver una segunda o tercera entrega? Porque ya tengo la de Joy Boy, que está en el primer comentario, en la descripción y en la tarjeta, ya dije. Entonces no sé, una tercera parte sobre este tema estaría muy bien, porque tengo algunas ideas bastante locas y creo que esto está incentivando bastante a mi lado investigador sobre este tema. Quiero enviar saludos salvajes a Jorge Burgos, Viper Feliz, LS Topper y Padu JMC, así como también a todas las personas que me apoyan en el apartado de miembros del canal. Si quieren enterarse de qué va todo, solo tienen que ver el botón que está abajo al ladito del botón de suscribirse. Si no le han dado, denle a ese, que es muy importante. Suscríbanse, activen la campanita y luego se pasan a ese, al botón de miembros, a ver de qué va todo y los beneficios que pueden obtener al formar parte de este bello grupo. Estaría muy agradecido realmente. Muchas gracias por ver. Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.